Bien, tengo en mente una historia, hermanos, un personaje. Bueno, es difícil a veces nombrar un personaje sin nombrar otros personajes, ¿no? Realmente lo que vamos a ver hoy es una película, hermanos. Hoy ustedes se reunieron para ver una película que vamos a proyectar eh, en esta mañana. ¿Qué piensan de eso? ¿Está buena la idea o no? Eso, increíble, dijo que amén, hermano. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de ver una película. Cuando vemos una película, ahí, y siempre estamos pensando en el personaje principal, ¿no? En los protagonistas. ¿Quién es el protagonista de la película? Y normalmente cuando vemos una película y al protagonista le sucede algo malo, como que ahí nos metemos en la película y nos preocupamos y estamos opinando qué sería la mejor salida para él. Pero resulta que una película con un solo personaje no podría rodarse, ¿cierto? Hace falta unos ingredientes ahí, otros personajes, algunos antagonistas, algunos personajes de reparto. Pero hermano, en esta película que va a ser proyectada nada más y nada menos que a través de la palabra de Dios, vamos a estar involucrados todos nosotros. Nosotros vamos a ser actores, puede ser de reparto, de relleno, pero puede que seamos personajes relevantes en la historia. ¿Qué les parece? Y vamos ahí a pensar en cada una de esas escenas, a estar ahí metidos. Pensamos aún en la escenografía, pensamos en los lugares que se nombran en la Biblia, y eso nos ayuda un poquito a, a meternos de lleno para aprender lo que el Señor nos dice en esta mañana, en esa película que es maravillosa, hermanos. La historia de la Biblia. Y voy mucho al Antiguo Testamento, hermanos, a tratar de esculcar un poco, a tratar de mirar, de indagar qué hay allí y qué hay en el corazón del hombre desde la antigüedad, ¿cierto? Y bueno, quiero pensar en unos personajes, son varios, pero específicamente uno, y ahorita vamos a mirar el nombre de este. Como les digo, es en la época de David, y es muy fácil contar la historia de David, ¿cierto? Sin duda, si bajamos allá a la escuelita y le preguntamos a los niños quién era David, como mínimo ellos nos van a decir algo, ¿cierto? De lo que han aprendido. Y si le preguntamos al hermano más nuevo también, y algunos inconversos también podrían contarnos algo de David. Y casi que la mayoría de ustedes podrían decirnos algunos de los pecados de David, algunos de los logros de David. Pero ¿quién había alrededor de David? ¿Quién estaba ahí cercano a él o cercanos a él? Entonces hoy, sin duda, vamos de introducción nomás, porque quiero que pensemos en este personaje. Y en el primer libro de Samuel encontramos una época en cuando se venía de época de jueces, ¿no? Época de jueces donde, como hoy, la gente hacía lo que bien le parecía, pero en este caso era el pueblo mismísimo de Dios. Qué triste, ¿no? Y ellos cuando estaban en la mala, ¿qué hacían? Rogaban, clamaban a Dios, y Dios, como el hermano decía ahora en su misericordia, les levantaba un juez que los libraba de la mano del enemigo, y ellos estaban bien por unos días. Pero ¿qué pasaba cuando moría el juez? Volvían a hacer lo malo, y así, un círculo vicioso. Hermano, realmente lamentable la condición del corazón del hombre. Y bueno, llegó un día cuando Israel pidió un rey. Eso lo conocemos de sobra, hermano. Cientos de veces se ha contado, y aún por nosotros. ¿Sí? Israel pidió un rey, como tenían ¿quiénes? Las otras naciones. Y resulta que ellos ya tenían un rey. ¿Quién era ese rey? ¿Quién quería reinar sobre ellos? Dios mismo. Pero no, ellos dijeron, queremos como las otras naciones. Y bueno, el Señor permitió. El Señor le dijo a Samuel, bueno, pues si es lo que ellos quieren, démosles un rey. Y de ahí nació
no nació, pero sí salió el primer rey de Israel, que se llamaría Saúl. Muy bien, muy bien. Primer rey. Y este rey temprano empezó a desobedecer, ¿cierto? Recuerden, el Señor le dijo, ve contra Amalek. Y había que destruir todo, ¿no? Hombres, mujeres, niños, ancianos, animales. Y ya sabemos la historia de lo que él hizo. La decisión que tomó ahí, diferente a lo que Dios le había mandado. Sabemos que Dios tendría un rey de acuerdo al corazón suyo, al corazón de Dios. Bueno, ese rey Saúl es aquel mismo que está cuando los filisteos vienen para desafiar al pueblo de Israel, burlándose del pueblo de Israel. ¿Recuerdan eso o no? Y resulta que ahí surge David. David es aquel jovencito, aquel muchacho, que era el séptimo de la familia, y él, confiando en Dios, dice, no, yo creo que podemos enfrentarlo, ¿cierto? Y él va y mata a ese gigante llamado Goliat. Recordamos eso, ¿cierto? Muy bien. Eso lo encontramos en el capítulo 17. Pero bueno, ahí la amistad de David con Jonatán, el hijo de Saúl, el hijo del rey, llegó a ser muy amigo de David. Se amaron, grandes amigos. Y Saúl empieza ahí con el deseo de buscar a David para matarlo. ¿Recuerdan? Cuando David llegó de matar a Goliat, las mujeres cantaban y decían que Saúl hirió a sus miles y David ¿a cuántos? A 10,000. Y eso no le agradó a Saúl. No le agradó. Y él empezó a buscar la oportunidad para matar a David. Qué triste, qué lamentable, ¿no? La envidia por un siervo escogido por Dios, porque hizo lo que Dios quería, porque había que enfrentar al enemigo, no. Pero ellos estaban, ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo estaban? Temblando de miedo. Pero se para uno diferente, uno que confía en Dios, que hace las cosas bien, y el que no hace nada empieza a sentir cosas negativas contra el que hace las cosas bien. Eso es lamentable. Y puede llegar a pasar en las iglesias también. Y bueno, eso sucedió ahí. ¿Qué más? David finalmente le tocó huir porque trató de clavarlo con la lanza varias veces. David huye y David le perdona la vida en varias ocasiones. Vamos a 1 Samuel, capítulo 24. Como les digo, hermanos, esto es necesario para la introducción al personaje que vamos a ver. 1 Samuel 24, versículo 1, dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David, acuerdan que David había ¿qué? Huido. David está en el desierto de Engadi, y tomando Saúl, ¿cuántos? 3,000 hombres. ¿Cómo eran? ¿Qué dice ahí? Escogidos, o sea, de lo mejorcito, los más sagaces, los más rápidos, los más valientes. 3,000 hombres escogidos. O sea, había que dar un golpe como certero. O sea, matar a David definitivamente era algo que se había metido en la cabeza a Saúl. Tremendo eso, hermanos. De todo Israel. O sea, hermanos, ni siquiera eran mercenarios, no eran filisteos, no eran aquellos hombres que a veces conseguían de otras naciones para pelear, que llegó a pasar en aquel tiempo, pero eran de Israel, del mismo pueblo escogido, y fue en busca de David y de sus hombres. Dice, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. La expresión en la Biblia, cuando ustedes encuentran cubrir los pies, quiere decir entró a hacer sus necesidades.
Eso es, la Biblia lo representa con la expresión cubrir sus pies. El hombre entró ahí, tenía ganas de entrar al baño y había una cueva ahí grande, oscura, y le dijo a sus hombres, espérenme aquí un momentico, yo voy, entró ahí, tal vez colgó su manto en una roca o lo puso en un sitio ahí para no contaminarlo, y estaba oscuro. Y usted sabe que cuando uno está en una parte oscura, llega un momento, al rato usted empieza a percibir mejor las cosas, pero el que entra, ¿cómo entra? Como encandilado, ¿cierto? Eso fue lo que pasó ahí, hermanos. Si usted lee la historia, dice que él entró a esa cueva, versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a su enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Él vino y cortó un pedazo de ese manto, pero no le hizo nada. Y aún tenía consejeros ahí que le dijeron, es el momento, ahí está, tu enemigo te busca para matarte. Pero él no lo hizo. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y bueno, ahí vemos que David entonces no quiso hacerle nada, tuvo la oportunidad de matarle, pero no lo hizo. Versículo 17 también nombra algo de lo que David se frenó de hacer. Capítulo 26:1. Y Saúl estaba empecinado, él quería matar a David definitivamente. Y ahí David le mostró y le dijo, ustedes pueden leer la historia en la casa, que lo tuvo en sus manos y no le hizo nada, ¿no? Ustedes pueden leer la historia en la casa. El capítulo 26:1, vinieron los cifeos a Saúl en Gaba diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Vinieron los cifeos, hermanos. Esto aquí representa a Satanás, ¿no? Es el que siembra la cizaña, el que dice, el que señala. Y le dijeron, pero mire, usted no busca pues a David. Él está en tal parte, ¿por qué no va por él? Y David le había perdonado la vida ya a Saúl, ¿no? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo ¿cuántos? 3,000 hombres nuevamente, escogidos de Israel para buscar a David en el desierto. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino, y estaba David en el desierto, y entendió Saúl que le seguía en el desierto. Y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo por certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Estaban ahí durmiendo. Y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner. Ojo con este nombre. Abner, hijo de Ner. Este era el general del ejército de Saúl. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento. Y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Amelec, Eteo, y a Abisaí, hijo de Sarbia. Escuchen este nombre que también es clave. Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab. Este nombre es recontraclave, hermanos. ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisaí, yo descenderé contigo. David pues y Abisaí fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra en su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo clavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. O sea, déjeme, certero, yo llego y de una, no, ni se moverá. Y este hombre, Abisaí, es importante en la historia.
Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriera en su día. Bueno, o sea, lo dejó en manos de Dios. Pero ahí empiezan a nombrarse algunos personajes, especialmente Joab. Joab era hermano de Abisai también, y es el personaje principal, al menos para mi historia, hermanos, que quiero contarles en esta mañana. Dios dice: mía es la venganza, ¿no? De alguna manera, David dejó en manos de Dios la situación, y eso nos enseña, hermanos, a veces a esperar en el Señor. A veces esperamos el mal de alguien, por malo que sea, por infiel que sea, pues es bueno dejarlo en manos del Señor. Pero bueno, en el capítulo 31 finalmente muere Saúl. ¿Cómo murió? Saúl se suicidó. ¿Sabían eso? Uno de los suicidios nombrados en la Biblia. ¿Y qué había en el corazón de Saúl para que llegara a suicidarse? Ya sabemos qué había: envidia, celos, arrogancia. Era un hombre miedoso, temeroso, muchos ingredientes ahí. Y este hombre llegó a suicidarse. Muy rencoroso también, obstinado. Y ahí, hermanos, podemos pensar en un corazón así. Y este hombre llegó a suicidarse. Muy bien, segunda de Samuel capítulo 2, rápidamente. Segunda de Samuel capítulo 2, versículo 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Bueno, ahí ya encontramos una enseñanza, hermanos. Y eso nos muestra que David, en algún tiempo, cuando tomaba sus decisiones, ¿qué hacía? ¿Qué hacía, hermanos? ¿Qué leímos ahí? Consultaba a Jehová. ¿Nos dice alguillo eso, hermanos, ahí cuando lo leemos? ¿Hay alguna enseñanza acaso ahí en ese versículo para nosotros? ¿Para la actualidad, para la iglesia de Dios? Hermanos, ¿consultamos a Dios cuando tomamos decisiones? ¿Cada cuánto tomamos decisiones? ¿Cada cuánto? Todos los días, hermanos. Y en todas las áreas. En el área familiar, en el área personal, en el área secular, en el área espiritual. Estamos siempre tomando decisiones. ¿Voy al culto o no voy? ¿Estudio la Biblia o no la estudio? ¿Acepto esto que este trabajo que me ofrecieron o no? La relación, el negocio, el permiso que mi hijo me pidió. Yo mismo, ¿debo de ir a donde me invitaron o no? Hermanos, todos los días estamos tomando decisiones. Pero qué interesante, consultó a Jehová. Qué bueno es que dependamos de Dios todos los días de la vida, que la dirección de Dios sea constante, que la pidamos constantemente. Hermanos, eso nos ayudaría a vivir una vida victoriosa en el Señor. Pero él consultó. Bueno, y el Señor le dijo que sube. Versículo 2, David subió allá, y con él sus mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Esto es un dato importante. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole
sepultura. Y ahí demuestra un poquito lo que había en el corazón de David, ¿no? No había resentimiento, no había ni sed de venganza. Saúl había buscado, murió tratando de matar a David, ¿cierto? Pero ahí David bendice a los que lo sepultaron, le dieron cristiana sepultura, y ahí encontramos entonces el corazón de David, que es nombrado varias veces en la Biblia, ¿cierto? Pero bueno, todo esto para llegar aquí a este punto, ¿no? Y entonces, en las otras películas que vemos en televisión, sí pasa que cuando le dan una lección al malo, cuando lo encierran, todo termina ahí, ¿cierto? Y se acaba la película, y todos felices. Pero no, en esta película no todo terminó ahí. Ellos no se iban a quedar así. Los del otro bando, los que perseguían a David, que estaban comandados ¿por quién? ¿Por quién? Abner. Recuerden que Abner era el general del ejército de Saúl. Entonces, tenemos dos bandos, como en toda película, ¿no? Un rey que acaba de ser ungido aquí por los de Judá, llamado ¿cómo? David, muy bien. Había habido un rey que se llamaba Saúl. David tenía un general de su ejército que se llamaba Joab, muy bien, muy bien. Y Saúl tenía un general de su ejército que se llamaba Abner. Abner. Vamos a familiarizarnos con estos nombres porque son muy importantes en la historia. Entonces, decimos que los del otro lado no se iban a quedar así, ¿no? Porque ellos también tenían ganas de poder, de sed, de venganza, aún sabiendo, hermanos, que lo de David venía de parte de Dios. Porque Satanás pone en los corazones de los que se dejan dominar de él, de los que se dejan influenciar de él, el deseo de venganza, el rencor, la sed de poder, el estar por encima del otro, y los de ese lado no se iban a quedar así tan quietos. Y ahí empieza la historia apenas, hermanos. ¿Qué creen? Vamos a orar. Padre Dios, nuevamente te bendecimos grandemente. Glorioso eres, Señor. Tu palabra es especial, es impactante, es atrapante, Señor. Es emocionante cuando queremos entrar en ella y conocer tu voluntad. Bendice la iglesia en esta mañana reunida y dirige a tu siervo a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. La introducción más larga de la historia, ¿cierto? Otra vez, ¿cómo se llamaba el rey conforme al corazón de Dios? ¿Cómo? El rey que eligió el pueblo. Muy bien. El general de David, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Joab. Y el general de Saúl se llamaba Abner. Muy bien. Creo que están entendiendo. Volvemos a la introducción, hermanos. No. Bueno, muy bien. Entonces, habían intereses personales. Versículo 8. Hermanos, me gusta que leamos la Biblia. Y leemos mucho, pero la Biblia hay que leerla. Y del versículo 8 al versículo 13 vamos a meditar en este evento. ¿Qué pasó? Versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl. Recuerden que Saúl se suicidó. Él era obstinado, era orgulloso. Y estaba a punto de morir en mano del enemigo y dijo, no, me mato yo, pero que el enemigo no me mate. Orgullo, hermanos. Se tiró contra su espada, la puso, como decimos nosotros, patas arriba, y se echó sobre ella y se mató. Pero él tenía hijos, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Que Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaam,
y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesús, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Qué interesante la tribu de Judá, ¿no? Hay una diferencia ahí desde el principio, hermanos. David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, y los de Judá siguieron a David. Interesante. Muy bien. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Eso nos lo contaba también el hermano Germán recién, ¿no? En la historia de los reyes. Pero es bueno recordarlo. Versículo 12. Abner, hijo de Ner, salió de Manaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, al que él mismo proclamó como rey. Entonces, 2 bandos marcados, ¿sí o no? 2 generales feroces, potentes, hermano. La historia cuenta que estos hombres tenían la capacidad de enfrentarse a un grupo grande de personas. Un solo hombre podía derrotar a varios hombres. Algunos hablan hasta 20, 30 hombres. Era capaz uno. Estaban adiestrados, capacitados para matar a 20, 30 hombres. Podemos ver la fiereza, la fuerza, la agilidad, la formación militar que tenían. Y ahí están los hermanos que tienen que ver con las fuerzas militares pensando en esto. Esto es emocionante, hermanos, muy emocionante. Ahí vemos entonces hasta el versículo 12 un bando, ¿no? Pero está el versículo 13. Y Joab, acuérdense que Joab era el general de David, hijo de Sarbia. ¿Quién era Sarbia? Bueno, ahorita miramos eso. Aquí hay algunas personas que saben, especialmente mi familia, porque lo hemos estudiado juntos. ¿Alguno otro sabe quién era Sarbia? Muy bien. Sí, hermanos, que la Biblia es una fuente inagotable. Todos los días aprendemos algo, hermano. Y sin duda, espero que hoy aprendamos algo en nuestros corazones. Muy bien, hermano. Lee rápido, hermano. Muy bien. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se pararon, escuchen, los unos a un lado del estanque y los otros, 2 bandos marcados, ¿no? Uno de aquí para allá y otro de aquí para acá. Marcados, frente a frente, sin duda se veían de lejos. Pero Abner, en su sed de venganza, en su sed de poder, quería, incitaba al pueblo de Israel, puso como rey a Isboset. Vamos por ellos. Es una sola tribu. No tienen por qué resistirse a nosotros. El odio, el rencor, hermanos. Ahí está representado Satanás en las decisiones de Abner. Muy bien. Hermanos, esto se puso... hermanos. Mire ahí. Versículo 14. Y dijo Abner a Joab: levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: pues levántese. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Dijeron: bueno, manden 12 de allá y nosotros mandamos 12 de acá. Y que se agarren ahí a ver qué pasa, ¿cierto? Hermanos, y esto me habla de lo feroces que eran. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Can Azurim, el cual está en Gabaón. Feroces hombres, entrenados para matar, y no fallaron. Llegaron y de una
Se mataron 12 de un lado y 12 del otro. ¿Y qué pasó? ¿Se quedó la cosa así? ¿Qué creen? Versículo 17. ¿La batalla cómo fue? No, ahí no dice eso. Hermanos, aprendamos a leer la Biblia. Ahí no dice eso. ¿Cómo fue? Reñida. No, están mintiendo, hermanos. Eso es diferente. Muy reñida, ¿no? Muy bien. En aquel día o aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Donde Joab era el general de David, estaba a la cabeza. ¿De acuerdo? Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, que nuevamente los nombra: Joab, Abisaí y Asael. Dice que este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Imagínense, ese podía ir a los Olímpicos, ¿cierto? Y ganaba en 300 metros planos, 400 metros, tranquilamente. Corría como una gacela. Y era un hombre utilizado en el ejército de David. Y ahora preguntábamos quién era esta persona que nombra acá, Sarbia, ¿no? ¿Quién era entonces Sarbia, hermano Jorge? Hermana de David. ¿Dónde encontramos eso? Primera de Crónicas 2:13. Rápidamente, hermanos. No escucho las hojas. No vaya a arrancar tampoco. Primera de Crónicas 2:13. Bueno, aquí en el capítulo 2 se está nombrando como aquella genealogía o aquella descendencia de la cual provino David inicialmente, y posteriormente vendría Jesucristo, llamado el Cristo, el Mesías. De esa misma genealogía, de ese mismo linaje, de esa misma línea, vendría Jesús. Pero aquí se está enfocando en David y de dónde venía David. O sea, Primera de Crónicas 2, de versículos anteriores, viene nombrando toda esa genealogía, esa familia, pero vamos a centrarnos en la familia de David. Capítulo 2, versículo 13. E Isaí, o sea, el papá de David, engendró a Eliab, su primogénito. El segundo, Abinadab, Simea el tercero, el cuarto, Natanael, el quinto, Radai, el sexto, Osem, el séptimo, David, de los cuales, o sea, de estos muchachos, Sarbia y Abigail fueron ¿qué? Hermanas. Y interesante, nombra a los hijos de ella. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisaí, Joab y Asael. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Quiénes eran entonces? Sobrinos de David, hijos de Sarbia, que era una hermana de David. ¿Sabíamos eso? Bueno, ya lo sabemos. Entonces, ya se pagó la entrada, hermanos. Ya se pueden ir tranquilos. No, mentiras, no se vayan a ir todavía, que todavía falta parte de esta preciosa película. Segunda de Samuel, capítulo 2. Volvemos, porque estamos ahí, ¿no? En la historia, en aquella batalla. Versículo 19. Y siguió Asael tras de Abner. ¿Cómo corría Asael? ¿Cómo qué? Bueno, y Abner salió corriendo. O sea, este es el típico que pone problema, y cuando la cosa se está poniendo difícil, adivine qué hace. Huye y deja a los otros, como decimos nosotros, embalados, ¿cierto? Pues este que incitó a Isboset, vamos contra David, vamos por él. Tal vez le decía, su papá siempre quiso la muerte de ese hombre y usted no se puede quedar ahí, ¿cierto? Como Satanás le habla a uno a veces al oído, ¿cierto? Especialmente al que se deja influenciar de él. Y después huyó. Y adivina quién mandaron a perseguirlo. O yo no sé si mandaron, pero él salió, se tenía confianza para correr. ¿Y qué hizo? Salió detrás de él. ¿O no? Eso dice ahí, ¿cierto? Y siguió, versículo 19, Asael tras Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda.
Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí, aquí voy, mijo, porque tal vez lo tenía lejos, pero ya cada vez veía que se acercaba más. Y miraba para atrás y lo veía más cerca. Lo veía más cerca. Pero acuérdese que Abner no era cualquier aparecido, ¿no? Si era general del ejército de Israel, era un hombre tremendamente entrenado, adiestrado para matar, para enfrentar enemigos. Y hay una lesión acá, hermanos. Un don mal enfocado, un don mal utilizado puede ser devastador. Abner había que enfrentarlo diferente. No con un hombre por rápido que fuera, pero Abner, aquí vamos a ver, Abner termina matándole. Entonces el 21, Abner le dijo, apártese a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y volvió a decir, no, Asael, apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte y derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, dice que lo hirió a Abner por el regatón de la lanza, o con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. O sea, una cosa sangrienta. El hombre ahí corría y corría, y no sé si por el regatón sea la parte filuda de la lanza o simplemente por el cabo, no sé, pero cuando lo vio cerca, se detuvo y la puso así para atrás y ahí lo ensartó en su lanza. Y la cosa fue sangrienta porque todos pasaban y se detenían a mirar ahí lo que había sucedido con este hombre. Muy bien. Versículo 24 puede ser. Sí, 24. Más Joab y Abisai siguieron a Abner, o sea, los otros dos sobrinos de David. Y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, o sea, desde lejos le gritó un general al otro. Eso dice ahí, ¿cierto? Joab le gritó ¿a quién? A Abner. Dio voces diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? Ah, mira, interesante. ¿No sabes tú que el final será amargura? Ah, mira. ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? ¿Cómo así? ¿Quién estaba persiguiendo a quién? Los famosos enredadores, ¿no? Los que ponen una idea en el sentir de otro, o los que ponen palabras en la boca de otros. Y llegan a hacer creer a muchos que están actuando bien. Pues hermanos, a mí la Biblia me muestra que los que salieron a perseguir a los de Judá fueron Abner y su ejército, ¿no? Pero ahora ya se ven aquí como vencidos de alguna manera y usa de astucia psicológica, hermanos, que se usa mucho hoy en las iglesias de la actualidad para lograr sus propósitos, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos?
Muy bien. ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? ¿Cierto? Eso no fue lo que pasó en el versículo 12. Dice que Abner, hijo de Ner, salió de Manaán a Gabón con los siervos de Ibosét de Saúl. Y aquí pues está el hombre como utilizando de astucia. Pero dice el 27 que Jehová respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. O sea, interesante. O sea, Joab lo que le está diciendo es, nos tocó enfrentarlos, ustedes salieron a matarnos, pero vive Dios, que si no hubiera sido de esa manera, no hubiera pasado. ¿Cierto? Eso es lo que dice ahí. Interesante, hermanos. Les tocó. Y a veces el enemigo toca enfrentarlo. A veces el amor no nos puede llevar a no enfrentar los casos que hay de inmoralidad en una iglesia, de pecado, por ejemplo. A veces es preciso expulsar a alguna persona de la iglesia, ha pasado. ¿Pero por qué? Porque quieren. Porque los hermanos ancianos quieren o porque la iglesia quiere. Jamás. Porque toca hacerlo, se llega a un nivel, a una situación donde toca tomar decisiones. Mire, Joab le está diciendo a Abner, no tuvimos otra salida. Ustedes vinieron para matarnos, nos tocó defendernos. Si no, no hubiera pasado esto. Eso es lo que vemos ahí en el versículo 27. Les tocó entonces. Entonces Jehová tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo. Y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Yo veo ahí, vamos a ver muchas cosas de Joab. Pero veo ahí, a pesar de que estaba el dolor por la muerte de su hermano, pero ahí Joab les dice, mire, tuvimos que salir contra ustedes. Y aún así, cuando Abner pidió la tregua, estuvo dispuesto a dársela. Tocó el cuerno y los hombres de Judá volvieron a su lugar. Muy bien. ¿Habría sinceridad en Abner? Capítulo 3, vamos, avancemos al capítulo 3, versículo 1. O sea, ¿todo terminó ahí o no? Eso no pasa sino en TNT, hermanos. Y más cuando Satanás está involucrado, la cosa no termina ahí. Satanás no va a estar tranquilo cuando nosotros estamos bien con el Señor, cuando nos estamos congregando, cuando estamos bien con nuestras esposas. Él no va a estar tranquilo. A pesar de que hay una aparente calma ahí, pues la Biblia nos presenta el capítulo 3, versículo 1. Dice que hubo, ¿qué hubo? Ah, muy bien, muy bien. No hubo guerra, ¿cierto que no? Larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Qué triste, hermanos, qué lamentable. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Por qué? Hermanos, sencillamente había una aprobación de Dios por lo que él había puesto, y había otro bando donde había sido puesto un rey desde el principio conforme al corazón del hombre y no conforme al corazón de Dios. Hermanos, qué bueno que entendamos que lo que no viene de parte de Dios no va a ser exitoso. Que lo que viene de parte de Dios y trae su bendición, hermanos, gloria a Dios por las personas que Dios ha puesto en las iglesias, en un ministerio, en una iglesia misma. Y si viene de parte de Dios, los frutos van a llegar. Tal vez tarde, entre comillas, para nosotros. Pero lo que Dios da es bueno en gran manera, hermanos.
Pero lo que Dios no pone, tarde que temprano se debilitará. Tarde que temprano será debilitado. Y aquí vamos a ver, hermanos, la importancia de que Dios sea el que pone su bendición. Capítulo 3, versículo 1, ya vemos que la guerra siguió. Versículo 6. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner, ¿qué hacía? Se esforzaba por la casa de Saúl. ¿Sería lo que Dios quería? No, ¿cierto? Mire, no era difícil entender que David era el hombre que Dios había elegido. ¿Recuerdan a Jonatán? Un jovencito apenas, y era hijo de Saúl. Hermano, esto no es de amistad, esto no es de familia. Aquí ha pasado, hermanos, que un hermano rebelde se va a la iglesia y su familia arranca con él. ¿Qué tiene que ver eso? Eso no tiene nada que ver. Saúl buscaba matar a David, Saúl, y su hijo Jonatán, adivinen qué cree, le ayudó a escapar, no estaba de acuerdo con su padre. ¿Tenemos que estar de acuerdo con el pecado? No. Y sabe que ese Jonatán un día le dijo a David, cuando seas rey, cuando gobiernes, júrame que vas a tener misericordia por mi familia, por mis hijos, los hijos de Jonatán. Entendía Jonatán, y todos tenían que haber entendido que David iba a ser el próximo rey. Y todos tenían que haber entendido que ese era el que Dios quería. Y Abner, aún ni todo con que subieron a Saúl ahí, y el Señor lo permitió, claro que sí. Pero muerto Saúl, ya estando preparado David para ocupar ese lugar, Abner se rebeló. Y Abner tenía que haberse de alguna manera dispuesto para servir a David. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Pues él tomó a Isboset, hijo de Saúl, y dijo, no, hágale, venga, yo lo nombro rey aquí, yo le voy a servir, yo le ayudo en todo lo que necesite. Hermano, haciendo cosas en la carne, cosas en la fuerza humana, en mis propios conceptos, en lo que yo creo. Es que yo quiero, como los hermanos que apoyan a alguien, especialmente cuando la iglesia está dividida, cuando el liderazgo está dividido. Y algunos ahí, como en 1 Corintios, dicen, no, yo soy de Cefas. No, pero es que yo soy de Pablo. No, es que yo apoyo a fulano. Yo apoyo a Apolos. No. ¿Cómo así? Y eso pasó con Abner. Pero podemos ver antes de terminar que hubo una situación aquí. Miren, ni siquiera la voluntad de Dios lo hizo doblegarse para que él sirviera a David. ¿Cierto que no? Pero él tenía un jefe al que le fue fiel, que se llamaba ¿cómo? Volvemos a arrancar, ¿cómo se llamaba? El jefe de Abner. Bendito, bendito. Hermano, ¿qué hacemos ahí? Entonces, ¿cómo era Saúl? ¿Cómo era? El que se suicidó, ¿cómo era? Rencoroso, orgulloso, miedoso, obstinado, cobarde, se querían hacer las cosas. Y Abner mostró mucho de esto: cobardía, orgullo, rencor. Miren lo que pasó, antes de irnos. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset, o sea, el rey le dijo a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre?
O sea, este Abner se estaba acostando con una de las concubinas del finado Saúl. Y versículo 8 dice, y se enojó Abner. ¿Cómo? En gran manera por las palabras de Isboset. ¿Por qué? Si era el rey. ¿Era la autoridad máxima o no? Y se enojó. Y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Interesante. Recuerden que habían mercenarios, que habían hombres a sueldo. Y esto me dice algo. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Bueno, empezó ahí una discusión entre el rey y su general. Ahí eso no está bien, ¿cierto? ¿O sí? Mano Fabio, ¿un general le puede hablar así al presidente? Bueno, si lo hace, yo creo que tendrá sus consecuencias. Y este hombre estaba aquí lleno de ira porque Isboset le hizo un reclamo que para mi parecer era correcto. Estamos, versículo 9. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseda. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Le tenía pavor, le tenía miedo. Era un muchacho ahí que el otro lo puso a reinar, a gobernar una nación, pero que todo se hizo en la fuerza física, en la fuerza de un guerrero llamado Abner. Hermanos, a veces nuestras propias ideas, nuestro conocimiento, nuestras capacidades, nuestro intelecto, nuestra fuerza, nos lleva a hacer las cosas sin saber qué es la voluntad de Dios. Pero aquí sí está diciendo, no, es que, no, a lo bien eso le pertenece a David, yo no sé. Y hermanos, entendemos aún, ahí veo el pecado y la doble moral que había en Abner. Entonces, el orgullo, y ese orgullo le llevó, versículo 12, para terminar. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Tremendo, ¿no? O sea que Abner sabía o no sabía quién era el rey. Hermanos, ¿cuánta sangre se derramó? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto daño? Cuando se hacen cosas en contra de un hermano, por ejemplo. Cuando hay rencor, cuando hay sed de poder, sed de venganza, cuando hay celos con un hermano. ¿Cuánto daño se hace? Mire, Joab le dijo a Abner, versículos atrás, usted nos obligó a hacerlo. No tenía por qué morir nadie. No tenía por qué haberse ido ningún hermano de la iglesia un día, ¿cierto? Pero hermanos, cuando Satanás logra influenciar a un cristiano, no poseerlo porque no puede, pero influenciarlo, hermanos, las cosas van a ir mal. Señor nos ayude a pensar un poco en hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la carne, a la lógica humana, al amaño, al capricho de un hombre como Abner guió a Israel, aún a ir a pelear contra sus propios hermanos, contra la tribu de Judá. Lamentable. Señor nos ayude. En la próxima semana seguiremos con el segundo capítulo de esta preciosa película, apasionante, hermanos, es
la palabra de Dios. Padre Dios, damos gracias por la bendición de tu palabra. Dirige, Señor, a cada uno de nosotros nuestros corazones para entender, Señor, que estamos para glorificarte, para adorarte a ti, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Bendice a tu pueblo, la iglesia, en esta tarde y llévanos con bien a nuestras casas. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Hermanos, muchas gracias por la atención. La voluntad del Señor el domingo próximo seguimos con esta historia que sin duda será de bendición. Gracias.